Mega Noticias con Paco Ramírez. México se salvó de la recesión. Sí, nos salvamos en este primer trimestre. Los datos lo confirman. Apenitas un 0.2%, pero al fin crecimiento positivo. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque debajo de la superficie hay señales de alerta, incertidumbre y una clara desaceleración. La inversión privada no despega, el empleo formal crece lento, la productividad sigue estancada y bueno, qué decir del gasto público altísimo y con pocos resultados estructurales. Y el entorno global pues tampoco ayuda. La amenaza de aranceles sigue, igual que el riesgo de recesión. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los datos. Leticia Alcántara. Gracias. En el primer trimestre de este año, la economía mexicana creció 0.2% y a reserva de que se confirme este dato en mayo, México estaría esquivando con alfileres la recesión económica técnica en este primer arranque de 2025. ¿Qué es esto de la recesión económica técnica? Es cuando una economía acumula 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo de su Producto Interno Bruto. Y es que México venía de una contracción de 0.6% en el cuarto trimestre de 2024 y las estimaciones apuntaban a que volvería a retroceder entre enero y marzo de 2025. Sin embargo, el país alcanzó una recuperación parcial tras una caída durante octubre y diciembre. Ahora bien, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral del INEGI, este pequeño avance en el primer trimestre se sostiene casi por completo en el buen desempeño del campo. Las actividades primarias como la agricultura, ganadería y pesca crecieron 8.1% a tasa trimestral, pero el resto de la economía mostró señales de fatiga. Las actividades secundarias, es decir, la industria y la manufactura, cayeron 0.3% y el comercio y los servicios, sectores que aportan 2/3 partes del PIB, observaron un estancamiento respecto a octubre y diciembre y sumaron 2 periodos negativos consecutivos. ¿Qué salvó al PIB de México de la recesión técnica? Analistas económicos señalan que las preocupaciones por la política de aranceles de Estados Unidos propiciaron un aumento de las exportaciones, ya que los importadores estadounidenses adelantaron pedidos para evitar tarifas más caras sobre los productos mexicanos ante un cambio de aranceles. Esto sumado al rebote agrícola y la resiliencia de los servicios ayudaron. Pero estos mismos analistas económicos señalan que el riesgo de recesión no ha desaparecido. Las actividades económicas importantes muestran debilidad. Asimismo, el deterioro del mercado laboral observado desde 2024 podría agudizarse más debido al entorno de incertidumbre. Además, la aplicación de aranceles empezará a verse a partir de abril y aún quedan 8 meses para ver sus efectos. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anticiparon variaciones del PIB de 0.3%. El mismo porcentaje fue estimado por la CEPAL esta semana. Estos pronósticos han considerado los efectos que tendrá el impacto arancelario. Al escenario se suma el resultado de ventas en el primer trimestre de 2025 para Petróleos Mexicanos, que registró pérdidas por 43.328 millones de pesos. El año pasado, la petrolera cerró con pérdidas por 780,000 millones de pesos. Hasta aquí los datos. Leti, muchas gracias y bueno, establecemos comunicación para ahondar sobre estos temas con Pedro Tello, analista de temas económicos. Pedro, siempre un gusto el poder contar con tu apunte. Y déjame decirlo así de entrada, ¿son o no son buenas noticias? Yo diría que son noticias que tienen detrás de sí una buena y una mala
impresión para nuestro país. Son buenas porque el hecho de que no se haya registrado, como se esperaba hasta hace unas 3 semanas, que el primer trimestre de este 2025 cerráramos con un retroceso en la producción de bienes y servicios en todo el territorio nacional, eso sin duda alguna es una buena noticia. No estamos en recesión técnica, pero la mala parte de esta buena noticia estriba en el hecho de que eso no quita que la economía mexicana presenta en este momento, la radiografía de la actividad económica de nuestro país, presenta el cuadro de un país que tiene una evidente debilidad en su aparato productivo. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente por 3 razones. La primera y la más importante, porque el nivel de confianza que prevalece entre los empresarios no es el mejor. De hecho, con los datos que recientemente ha publicado el INEGI a propósito de cuál es la percepción que tienen los empresarios sobre la situación económica del ambiente en el que realizan su actividad cotidiana, pues indica que durante 3 meses consecutivos, enero, febrero y marzo, la confianza de los empresarios se ha venido debilitando. Y el otro gran agente económico de nuestro país, que somos los consumidores, en el mes de marzo acumuló por 5º mes consecutivo un retroceso en su nivel de confianza. Así que, si los empresarios no perciben un buen clima para los negocios, eso significa que la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de los proyectos de inversión que inicialmente se habían previsto para el arranque de este 2025 están y seguirán en pausa. Y si los consumidores también están perdiendo la confianza de las condiciones prevalecientes para comprar bienes y servicios que les permitan tener una calidad de vida mejor, pues eso significa que van a empezar a tomar estrategias defensivas, que es comprar lo indispensable, generar alguna fuente de ahorro para hacer frente a alguna emergencia económica o familiar, y si hay menos compras, habrá menos ventas en el comercio, menos pedidos para sus proveedores, menos actividad para los fabricantes y menor capacidad para generar empleos, entre otras cosas. Y el otro factor que es importante destacar para ubicar por qué, al margen de que no entremos en una recesión técnica, el cuadro del paciente llamado economía mexicana es el de abierta debilidad, tiene que ver justamente con el comportamiento que han registrado en los últimos 4 meses, tanto la compra de bienes y servicios en todo el territorio nacional, que ha registrado 3 meses consecutivos de números negativos, como el desempeño de la inversión productiva, particularmente la de la iniciativa privada, que acumula en los últimos 2 meses también números negativos. Así que nos libramos de la recesión técnica, pero seguimos teniendo un paciente que, si bien no está en terapia intensiva, sí está todavía bajo cuidado y supervisión estricta. Oye, entonces el riesgo, el pronóstico de recesión, déjame decirlo así, se mantiene ahora pendientes del segundo trimestre. Yo creo que es difícil que entremos en una recesión en lo que resta de 2025. Me parece que más bien el panorama que se perfila para este año es el de un año que, en el mejor de los casos, y lo quiero subrayar, en el mejor de los casos, nuestra economía cerrará con un crecimiento del 0.2%, si no es que del 0.1%. Y para un país que ha tenido durante los últimos, diría yo, 7 años, un crecimiento muy pobre, esa no es una buena noticia, porque se reproduce exactamente el mismo escenario en el primer año de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum que el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Una economía, en el caso de López Obrador, con un retroceso moderado, pero retroceso a final de cuentas, y en el caso de Claudia Sheinbaum, con un crecimiento que, si bien nos va, será tan modesto como casi cercano al estancamiento. Entonces, muy lejos del 6%. No, yo creo que el 6% es un propósito del que a lo mejor podremos soñar durante algunos años, pero difícil de que lo podamos concretar por lo menos 6 años. Para que una economía crezca al 6%, el crecimiento de la inversión privada, pero también el crecimiento de la inversión pública, tienen que ser de casi 2 dígitos, es decir, superior al 10%. Y cifras de ese tamaño, en forma anual, no se han registrado en México por lo menos en los últimos 17 años. Así que no, lo veo difícil, muy, muy difícil. Pedro Tello, como siempre, agradecido de que nos des luz en estos temas tan importantes. Siempre es un gusto para mí. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muy buenas noches.